Pues el día de hoy tenemos como invitada a una joven muy especial, una madre emprendedora que está revolucionando el mundo de las ventas. Una chica que entendió que podía marcar una diferencia y decidió cambiar su realidad. Hoy, Dulce motiva a las mujeres a emprender y les enseña cómo ellas también pueden, lo que la ha llevado a convertirse en una celebridad del Internet. El día de hoy se ha convertido en una empresaria exitosa, conferencista, creadora de contenido e influencer. La prueba viviente de que cuando se quiere, se puede. Con ustedes, Dulce Jacqueline. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Bien, gracias por tenernos aquí, por la invitación. No, muchísimas gracias por aceptar. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Como te comenté anteriormente, creo que tienes una historia de vida muy interesante y creo yo que tienes una manera de pensar muy chingona. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y comienzo pues con una pregunta a grandes rasgos. ¿Qué se siente, Dulce? O sea, ¿qué se siente estar ahorita donde estás y haber logrado convertirte en una inspiración para las mujeres? No voy a decir nada que realmente no me nazca decir, pero no siento nada. O sea, no siento nada. Realmente no me gusta vanagloriarme. Okay. Sé que lo que estoy haciendo inspira a más personas y eso es lo que me motiva a seguirlo haciendo. Pero yo lo que soy, lo que he logrado es gracia de Dios, no es mis fuerzas, porque si yo lo hubiera hecho mis fuerzas, yo fuera pésima como empresaria, pésima como madre, pésima como esposa, pésima como ser humano. Todo se lo debo literalmente a Dios y por esa razón te digo, yo sentirme así como que wow, sí me siento feliz de sentirme hija de Dios. Okay. Pero lo que he logrado es gracias a Él y por esa razón te digo, se siente padre inspirar a más mujeres, a más personas, pero no me emocionan muchas cosas, O sea, de hecho, pues el día de ayer hay vistas, ¿no? Que tuvimos ahí algo que publiqué. Lo publico porque como yo me dedico al emprendimiento, yo tengo que mostrar resultados materialmente hablando, pues, ¿no? Claro. Y por eso lo publiqué, pero no sentí nada que a lo mejor hace 10 años hubiera sentido. Mucha emoción, pues. Realmente proyectar un estilo de vida. Ajá. Tiene que haber un poquito ahí de... Sí. Que anime a las personas. Uh-huh. Oye, Dulce, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Pues mi propósito es es que soy así, ¿no? O sea, realmente mi propósito es cumplir la voluntad de Dios. Ese es mi propósito. Entonces, si el día de hoy Dios me tiene aquí, es por algo. Pero si el día de mañana me quiere cambiar de lugar, pues es por el propósito de Él. Muchas veces yo no lo entiendo, si te soy honesto. O sea, yo no lo entiendo. De hecho, al principio me dio un poco de ansiedad que en cierto punto me frenó. O sea, deja de hacer eso porque estás construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Y ahí fue cuando yo dije, ok, tengo que irme con calma, pues, ¿no? Entonces mi propósito es ese, hacer la voluntad de Dios. Si el día de hoy me tiene como empresaria, pero el día de mañana me quiere como madre 24/7, pues ahí voy a estar. Es una de las respuestas más interesantes que me han dado en este espacio. Sobre todo, ¿sabes por qué? Yo comparto esa visión y entiendo que a veces es muy difícil tener claridad, ¿no? Sí. Porque dices tú, ahorita estoy aquí, a lo mejor mañana me llevo a otro lugar, pero el poder discernir y entender las señales creo que no es tarea fácil. Sí. Ahora, cuéntanos, Dulce, ¿quién es Dulce? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu juventud? Quiero saber un poco sobre tu historia. Ok. Bueno, pues mi infancia fue una infancia, entre comillas, normal. Mis papás tuvieron 15 años cuando yo nací. Se llevan 9 días de diferencia, literalmente. Okay. Son súper jóvenes los dos. Yo crecí en la casa de mis abuelos maternos. Ahí yo fue cuando aprendí a emprender, a hacer negocios. Yo me acuerdo que contra esquina de la casa de nosotros, de mis abuelos, había una carnicería. Yo me cruzaba a mis 6 años, o sea, me cruzaba a mi abuelo. Y ahí yo me ponía a empacar las carnes y me ganaba mi propina y me iba muy bien. Desde ahí dije yo, esto me gusta, esto me gusta. Con el mismo dinero y con dinero que mi abuelo me prestaba también, yo me acuerdo que me iba a una dulcería cerca de la casa y compraba para hacer duros con verdura, pepiguates, y ahí me ves vendiéndole a todos, ¿no? Los que estaban ahí viviendo cerca y iban y me compraban porque les daba ternura, pues, ¿no? Pero al final del día esa gente que me apoyó, la neta, en mi niñez fue como
esa emoción no cerrada de que cualquier cosa puede funcionar si tú te comprometes. Okay. Entonces yo estaba chiquita, o sea, empecé a empacar a mis 6, 7 años, luego me fui a un siguiente nivel. Ya no era una carnicería, ahora era un súper local. Y luego paso de un súper local a un súper internacional, ¿no? No sé si puedo comentar los nombres, ¿no? Pero paso de uno a otro y a otro. Y yo me digo, ay, estoy escalando en esto de la paquetería, ¿no? Y de la paqueterita, ¿no? Y me iba muy bien, o sea, la neta me iba muy, muy bien. Gracias a eso junto dinero, pongo mis primeros negocios, el tema de las uñas, comprar bolsas, venderlas, zapatos, calzado, los Toms se usaban mucho, me acuerdo. Entonces, en mi infancia, y lo voy a comentar porque ahorita hacia donde voy es para que muchas personas me logren entender. En mi infancia yo viví con mis papás una infancia muy alterada, o sea, mis papás se golpeaban, se gritaban, o sea, la verdad es que pues eran unos niños, sí. O sea, eran literalmente unos niños criando a otra niña, pues. Sí, sí, eran súper jóvenes. O sea, sí, o sea, no tenían un compromiso real y como que a lo mejor se desesperaban, ¿no? Ni una madurez. Ni una madurez, o sea, realmente para mí, o sea, lo digo con mucho respeto para mis papás porque los amo, porque la neta se la rifaron a pesar de su edad. Pero para mí un ejemplo que yo veo como de matrimonio, un ejemplo que yo veo de camino de vida es mis abuelos. O sea, mis abuelos, 50 años de matrimonio, o sea, una familia unida, o sea, yo veía cómo pues mi abuelo cuidaba de mi abuela, como mi abuela y así pues, ¿no? Y yo con mis papás veía todo lo contrario, o sea, veía golpes, veía gritos. En una ocasión mi papá me acuerdo que mi mamá se quedó agarrada así de la ventana del carro y mi papá le dio y se la llevó arrastrando así, ¿no? O sea, son imágenes que nunca se te olvidan. Claro. O sea, dices tú, estaba chiquita, pero pues nunca se me olvidaron. Entonces, yo sé que con mi papá siempre puedo contar y yo sé que con mi mamá también, pero yo sentí inseguridad en mi casa porque yo veía el trato que se daban ambos. Yo no voy a decir ni mi papá ni mi mamá, o sea, los dos. Mi mamá le pegaba bats a los vidrios del carro, le prendía la ropa a mi papá, o sea, era muy intenso, sí, o sea, lo que yo viví. Gracias a Dios, mis abuelos maternos y mi abuela paterna me ayudaron mucho. O sea, mi abuela paterna me llevaba que al terreno, que me llevaba al pentatlón, que me llevaba al coro de la Casa de la Cultura, que me llevaba a diferentes partes. Y eso mantuvo mi mente ocupada, porque yo creo que si eso no hubiera sido la iniciativa de mi abuela paterna, muy exigente es, pero yo el día de hoy la entiendo. Ella me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar. Me dijo, si tú te quieres conseguir un buen hombre, tú no te puedes ir a un antro a conseguirlo. Tú vete y siéntate un café, ponte a leer libros, conviértete en una mujer exitosa. Pero haz lo que hace una mujer exitosa, lee libros, ve a cafés, no vayas a lugares donde la gente se empeda, donde se droga, donde no vas a encontrar a un hombre bien para ti, pero ahí va, ¿no? Uno queriéndose, dices tú, pues quiero vivir la experiencia, claro. ¿Sí me entiendes? Y vas y te topas con pared, que fue mi primera relación, el papá de mis hijas, okay. Fue mi primer experiencia y luego de ahí ya le hice caso a mi abuela. ¿Cuántos años tenías cuando fue tu primera relación con el papá de tus hijas? 22. 22, estabas jovencita. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraste con él? 2 meses. 2 meses. ¿Y después? Me embaracé. Ok. Sí. Fue rápido. Sí. O sea, fue rápido. Y bueno, y tengo entendido, Dulce, que hubo un suceso pues, que te marcó a partir de esta relación. ¿Cómo era esta relación? Se tienden a repetir los patrones que uno vio en casa o familiares. Sí, se tienden a repetir, aunque de mi parte no fue tan repetitivo, en cierta manera. O sea, yo nunca fui tan extrema como mi mamá lo fue, ¿no? Pero sí buscaba yo un ambiente. Mira, para empezar, el ambiente en donde yo me movía era un ambiente inadecuado, ¿sí? O sea, moralmente lo que yo hacía y donde yo me movía estaba bien, porque en ese ambiente yo crecí. Sí. Yo soñaba, o sea, para ponerlos en contexto, yo soñaba con ser la reina del sur. O sea, y si yo no me dedicara a lo que me dedico hoy y hubiera sido por aquel camino, yo fuera una persona muy sonada en el tema de ese estilo. Sí. Entonces, yo me movía en ese ambiente. A mí me gustaba todo el tema de los corridos. Yo leía libros de Pablo Escobar, o sea, yo veía series de narcos. A mí me gustaba ese mundo. Yo no te voy a decir que no, ni tampoco me voy a hacer la mustia. A mí me gustaba ese mundo y yo quería ser una morra bien pesada en eso. Ok. Entonces, yo en una fiesta en Ciudad de México conozco al papá de las niñas. Lo conozco,
desde que lo vi, me gustó. O sea, y yo dije, este vato va a ser para mí. Y yo sabía qué hacer, yo sabía cómo actuar para atraer a la persona que yo quería conmigo. Yo sabía qué hacer para que esa persona viniera a mí. Okay. Sin necesidad de yo hacerlo. O sea, hasta eso yo aprendí. ¿Sí me explico? Entonces, yo conozco al papá de las niñas y yo me doy cuenta que es una persona que yo soñé. O sea, es una persona con la que yo siempre quise tener una relación. Cumplía con el perfil. Cumplía con el perfil, un vato pesado, un vato que le tenían respeto, un vato que demostraba poder, un vato que me demostraba cierta seguridad y que no solamente seguridad de que nadie te puede hacer nada, sino una seguridad también económica. Sí, sí. Entonces, así fue como yo empecé una relación con él. Cuando yo me junto con él, o sea, ojo, la relación ¿verdad? Vivir con él era muy bonita. Me recibía en el aeropuerto con el ramo buchón, ¿no? Así, sí, o sea, gigante, un oso más grande que yo, o sea, las flores, las rosas, me subía a la banda cuando salíamos, o sea, una maravilla, me traía con pacas de billete en la bolsa y eso a mí me gustaba. Sí, sí, sí. O sea, ya no. Moralmente, para mí, porque mucha gente me puede decir, mucha gente me dice, ay, pues ahora que eres cristiana, ahora que crees en Cristo, y en ese momento no pensaste. Es que la gente no entiende que para mí y para mucha gente que no entiende las consecuencias de ese mundo, moralmente está bien. Es normal. Es normal. Y luego más cuando vives en un país en donde le aplauden más a un narcotraficante que a una persona que hace el bien. O sea, yo me doy cuenta en mis redes sociales, yo les doy valor a la gente y hay mucha gente que por ejemplo, hace poco puse en mis redes sociales, estoy buscando el nombre para una tienda nueva que voy a abrir y para hacer una encuesta y luego yo hacer mis análisis previos, ¿no? Y luego me comenta como un colega porque parece que se dedica a lo mismo que yo y me pone, como una persona, o sea, que se dedica a esto, y, o sea, dar asesorías y temas de negocio, como una persona como tú, pregunta que no sabes lo que es una investigación y yo le contesto y le digo, pues, ¿qué crees que estoy haciendo? Claro. O sea, estoy investigando con mi mercado. Sí, sí, sí. ¿Qué nombre le pondrían al negocio, no? Entonces, muchas veces la misma gente te da para abajo para hacer las cosas bien. Los famosos dichos, el que no tranza no avanza. Entonces, para mí era una normalidad. Moralmente yo no me sentía mal. Y que es el típico, ¿no? O sea, la neta que le está yendo bien es porque algo indebido está haciendo. Ajá. O el típico. Sí, sí, sí. Cambiaste de carro, ¿no? Pues es que andan mal los pasos. Sí. Y es lo que pues tendemos a encasillar. Sí. Entonces yo crezco con esta idea de que este mundo está bien. O sea, yo creo que el narco y la mafia es algo que están bien. O sea, yo no sentía ningún remordimiento. Porque yo no conocía realmente unas consecuencias, yo no estaba metida al 100% hasta que conozco al papá de las niñas. Entonces el papá de las niñas era el perfil, lo que yo soñaba, lo que yo veía en las series, lo que me daba esa adrenalina. A mí me daba adrenalina. Okay. Ya ahorita hasta miedo me da subir una rueda de la fortuna, te lo juro. Pero neta, antes me tiraba de un avión, me tiraba de un bungee, o sea, no me importaba. A mí me gustaba sentir adrenalina. Entonces andar en los carros a casi 200 era top para mí. Andar en los racers y voltearme, o sea, una vez me volteé en San Carlos y me valió. Entonces, para mí eso es una vida así bien acelerada. Entonces yo llego a este mundo, bueno, ya estaba buscando ese ambiente y yo siempre voy a decir, si tú te quieres convertir en alguien, tienes que estudiar cómo es esa persona. Si yo anhelo, ¿verdad?, ser el presidente de México, yo tengo que ver la trayectoria del presidente actual para ver cómo logró llegar ahí, claro, ¿verdad? Entonces yo analizaba y duplicaba comportamientos de mujeres que ya tenían un renombre en esa vida. Entonces yo decía, yo las duplico y eso sí me funcionó. Llegué con el papá de las niñas, me doy cuenta pues que él anda metido en esas cosas, ¿verdad? Y a mí pues no me importó. Ok. Eso literal. Y a partir de ahí, Dulce, bueno, conoces al papá de las niñas, ¿te casaste? No, me junté. Te juntaste con él, saliste embarazada o te embarazas y después ¿qué pasa? Durante el embarazo, que ya nosotros estábamos pues literalmente comprometidos porque venían las niñas, los primeros 3 meses todo bien, todo muy bien. El segundo trimestre todo mal. O sea, neta, el vato se puso de novio con otra morra, me dijo que no me quería como mujer, que pues me respetaba porque era la mamá de sus hijas, pero que yo no podía tener otra pareja y que
y que él, o sea, que él no me quería como mujer tampoco, pues, o sea, me empezó a despreciar literalmente, o sea, me hablaba súper feo, o sea, bien feo. Y el último trimestre como que él se arrepintió, pero yo también me aferré mucho, o sea, yo no dije, yo no lo voy a soltar, porque se tiene que hacer responsable. Yo me puse en mi plan, pues, o sea, como me estaba despreciando, yo me estaba aferrando más al por qué, o sea, por qué cambio de actitud. Sí, sí. Entonces yo me aferré más y eso hizo que el último trimestre volviéramos. Entonces volvimos el último trimestre del embarazo y pues todo bien, nacen las niñas, pero él ya traía bronquillas, o sea, él ya me había alertado de que algo no andaba pues bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esa relación? Nosotros duramos literalmente de febrero a diciembre del 2016. ¿Y qué sucede con esta persona? Literalmente yo vivo en 10 meses lo que una mujer en 70 años de su vida vive. Sí, yo me junto con una persona, me voy a vivir fuera, a una ciudad totalmente lejos de donde yo soy, me convierto en esposa, me embarazo, me convierto en madre y en viudo. Okay. En viudo. A finales de diciembre, diciembre 2 fue cuando él falleció, sufrió un atentado, él y su hermano. Entonces yo literalmente estoy sola en Ciudad de México con las niñas que tenían 2 meses de nacidas y yo tuve que ir a la fiscalía, revisar, hacer trámites, o sea, fue un momento muy pesado, o sea, yo no estaba consciente de lo que estaba sucediendo, de hecho yo no lloré hasta el día del entierro, porque yo no me caía el 20 de qué estaba pasando, o sea, para mí era, ¿cómo es posible que ahorita estabas conmigo y ahorita ya no estés con vida? ¿Cómo se torna tu realidad en ese momento? Para empezar, a mí me dio un shock emocional. O sea, en el 2017 yo regreso a Hermosillo, finales de diciembre, porque me quedo en Culiacán unos días. De Ciudad de México viajo a Culiacán por el tema de los cuerpos y el novenario, porque allá fueron enterrados. Y yo me regreso a Hermosillo. Cuando yo llego a Culiacán está mi hermano y mi mamá por las niñas. Fueron por las niñas y ellos se regresaron a Hermosillo. Yo me quedé allá todavía más tiempo, al novenario y todas esas cosas. Entonces yo me regreso a Hermosillo. Cuando yo llego a Hermosillo todavía a mí no me cae el 20. O sea, realmente fue un ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocó? O sea, ¿por qué? ¿Se me explico? Y todavía todo el 2017 yo sigo tomando malas decisiones. Yo sigo con mi idea de yo quiero ser la reina del sur, ya tengo la forma de hacerlo, entonces según yo, ¿no? Pero sí. Realmente nunca le puse el enfoque que debía. Tomas malas decisiones y ¿en qué momento es que pues decides cambiar o transformar tu vida y llegar hasta donde estás hoy? A pesar de que yo siempre aspiré a hacer eso, porque era donde yo estaba, donde yo me rodeaba, siempre trabajé bien. Okay. O sea, toda mi vida desde niña, antes de yo juntarme con el papá de las niñas, yo tenía mi negocio, ¿sí? O sea, tenía mi negocio y me iba muy bien. Pero yo me junto con el papá de las niñas y yo dejo de enfocarme en mis negocios y lo cierro para atender mi casa, para atender a mis hijos, a mis hijas, para atenderlo a él. Entonces yo dejo de emprender. Vuelvo a Hermosillo y yo otra vez retomo mis emprendimientos. Claro, no como los tenía porque venía sin dinero. Mucha gente se va a preguntar, oye, ¿cómo te dejaron sin nada? Lamentablemente me dejaron sin nada. O sea, ni casa, ni carros, ni absolutamente nada, ni dinero, nada. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque pareciera que son súper millonarias, claro, pero cuando pasa un atentado te quita el gobierno absolutamente todo. O sea, cuando yo volví a mi casa después de estar en entrevista ahí con los de la fiscalía, que preguntas y todo eso, yo llego a mi casa y mi casa ya está cerrada, o sea, yo ya no puedo entrar. Entonces yo no tengo la posibilidad de, las joyas y esto, nada, o sea, la casa ya estaba con una tira de nadie puede pasar. Entonces la gente piensa que como en las películas se ve que se quedaron millonarios, porque mucha gente me pone, pero ahorita te estás gozando el dinero. ¿Cuál dinero? O sea, a mí jamás me dejaron dinero. Entonces yo vuelvo con la idea de seguir siendo la reina del sur, sigo con mis negocios, o sea, sigo con mis negocios bien, pero yo queriendo hacer por otro lado cosas mal. O sea, que yo decía, me voy a traer de Culiacán a Hermosillo cosas, pues, ¿no? Sí. ¿Y cuándo te cae el 20? Después de varios regaños de mi papá. Okay. Y de estarme dando cuenta, es cuando ya tienes cuando ya eres madre, ya no eres tú nomás. ¿Sí me explico? O sea,
Ya te digo, me da miedo subirme a una rueda de la fortuna porque me da miedo que se caiga la rueda de la fortuna y que mis hijas se queden sin madre. Entonces, ver a unas niñas tan chiquitas, indefensas y ver que son tu responsabilidad, porque ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos las va a ver como tú las ves. O sea, tú debes estar 24/7 con tus hijos. Claro. Entonces, fue como hasta finales del 2017 cuando una de las niñas se pone muy mal de salud. Me la llevo al hospital. Yo no traigo dinero en la cartera. Traigo 900 pesos. No me la atienden en el hospital público. Me la llevo al hospital privado. Yo en todo el camino le voy pidiendo a Dios que no sea más de lo que yo traigo en la cartera. Y gracias a Dios no fue. Y en ese momento yo dije, mis hijas no van a dejar de comer, de enfermarse, de ir al baño, no más porque su mamá anda de alucinada, no más porque su mamá no está enfocada, no más porque su mamá anda deprimida. Fue en ese momento cuando yo tomé una decisión de convertirme en mi mejor versión. Fue en ese momento cuando yo le pedí ayuda a Dios. O sea, yo tuve la humildad de doblar mis rodillas y decirle a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Algo que sí quiero aclarar, yo jamás he culpado a Dios de lo que yo viví, porque Él no tiene la culpa de las decisiones que yo tomé. O sea, realmente, a pesar de que yo viví muchos peligros, estuve al borde de que me mataran miles de veces, Dios me cubrió, Dios me guardó, Dios me dio misericordia y gracia que el día de hoy tengo mi vida, ¿verdad?, para contarle, y tengo a mis hijas también, y a mi hijo y a mi nueva familia. ¿Qué otra situación delicada o que te marcó con respecto a tus hijas cuando estabas en esa etapa nos pudieras contar? Cuando yo empiezo como más o menos a decir de aquí no soy, fue en una vez que nosotros veníamos de Cancún a Ciudad de México en carro, y que la verdad nos pararon unos pues estatales, federales, no sé qué eran, nos pararon. Se pusieron súper mal plan, literalmente agarraron el carro, ellos lo empezaron a manejar y nos metieron por una terracería. En ese momento fue cuando yo me di cuenta que él no iba a poder hacer nada al respecto. Y cuando él empezó a decir, déjenla ir porque está embarazada, déjenla al menos ir a ella, yo dije, o sea, ni él, o sea, yo estaba con él por una seguridad, pero yo dije, no me la puede dar. Y en ese momento a mí me empezó a caer el 20. Yo dije, ¿dónde estoy parada? Estoy poniendo en riesgo mi vida. Desde en ese momento yo empecé a agarrar la onda, pero no había tomado una decisión todavía. Porque tú puedes empezar a ser consciente, pero puedes no tomar las decisiones. O sea, yo puedo ser consciente de que la Coca-Cola me hace daño, pero puede que yo siga tomando Coca-Cola hasta que el doctor me diga, oye, te vas a morir mañana porque sigues tomando Coca-Cola. Y en ese momento la dejas de tomar porque quieres lo mejor para tu vida. Claro. Entonces yo seguía... O sea, yo ya era consciente de dónde estaba parada, que él no me iba a poder proteger y que tenía que tomar una decisión, pero yo no estaba lista para tomar una decisión. En ese momento, cuando yo vi que mi vida estaba en riesgo y que gracias a Dios, porque yo no encuentro otra explicación, sigo el día de hoy aquí con vida y ese día no me morí, o quién sabe, soy un fantasma. No es cierto. Sigo aquí. O sea, yo sé que Dios toma mi testimonio, me permitió al final del día vivir lo que yo viví para tener un testimonio que hablar, para traer a más personas y que vean su gracia y misericordia. Pero yo jamás le he preguntado a Dios, ¿por qué a mí? Sí, nunca. Sí. Que es el típico cuestionamiento. Sí. Oye, Dulce, mencionas el ser la mejor versión de ti. ¿Qué significa eso para ti? Para mí es ser consciente de que el crecimiento personal no es igual que un crecimiento físico. El crecimiento físico, pasan los días, tú vas envejeciendo, vas creciendo o luego vas haciéndote chiquito, ¿no? Conforme vas envejeciendo. El crecimiento personal no es en automático. Tú tienes que comprometerte contigo mismo. La mejor versión no es ser perfectos. La mejor versión no es estar siempre felices. Es entender tus emociones, es entender tu espíritu, es entender y ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Me comprometo conmigo misma a convertirme en esa idea que yo quiero lograr, ¿no? En esa idea congruente, ¿no? Entonces, para mí es saber qué leer, porque, ojo, no porque lea novelas significa que voy a crecer personalmente. Claro. Si yo lo que quiero hacer es una empresaria exitosa, yo no puedo leer libros de novelas, o sea, no debería, estaría perdiendo mi tiempo. Yo tengo que leer libros de autores que para mí leer un libro, por ejemplo, de un autor como John C. Maxwell, es sentarme con él y tomarme un café.
Entonces yo de esa manera visualizo el crecimiento personal. ¿Qué estoy haciendo? Quiero escuchar audios de ventas de Brian Tracy, por ejemplo. Es como sentarme a hablar con Brian Tracy. Entonces no cualquier persona lo ve de esa manera y por eso tal vez no se comprometen, lo ven aburrido. Claro. Entonces la mejor versión es hacer 1% más de lo que hiciste el día de ayer. Si yo ayer leí 5 páginas, yo hoy me comprometo a leer 6 para dar mi extra, para convertirme en extraordinario con ese 1% más. Ok, Dulce, entonces te cae el 20, te queda claro que quieres ser otra persona, quieres ser tu mejor versión. ¿Y qué sigue? Empezaste con tus negocios, pero ¿cómo llegas de volver a lo que es el negocio de las uñas, el emprendimiento y más, a tener una empresa dedicada al comercio electrónico, ¿no? Porque me imagino que es un trayecto pues en donde tuviste muchas vivencias, muchas experiencias, mucho aprendizaje, pero al que no cualquiera llega, porque esa es la realidad. O sea, a lo mejor hay muchas personas que de repente tienen un negocio, pero escalarlo hasta tal nivel, pues la neta es otro show, ¿no? Mira, antes de que yo me juntara y que pasara toda esta historia breve de vida que te acabo de dar, pues yo ya tenía cierta experiencia en los negocios, siempre me fue muy bien económicamente, pero yo no tenía un porqué definido. Yo no tenía un por qué lo estoy haciendo. Yo con el dinero me iba de party a Puerto Vallarta, a Cancún, a todas partes, a Ciudad de México, a Querétaro. Yo quería conocer una ciudad nueva, yo organizaba un curso de uñas, me pagaba el viaje, viajaba y me gastaba el dinero en ropa, peda, fiesta. Cuando pasa este suceso, yo ya tengo una responsabilidad. Los hijos, mucha gente los usan como una excusa para no hacer las cosas, cuando los hijos son tu gasolina. Para mí, mis hijas me hicieron convertirme en mi mejor versión. Para mí, mis hijas tienen que ver, o sea, con el éxito que nosotros tenemos, si materialmente y económicamente lo tornamos así, ¿no? Mis hijas tienen mucho que ver porque ellas son mi gasolina. Yo ya tenía un porqué definido. La gente muchas veces va por la vida sin saber por qué están haciendo las cosas. O sea, yo soñaba con tener el refrigerador de la casa de mi mamá lleno. Yo soñaba con si el día de mañana mi papá sufría algo, yo poderle pagar el hospital. O sea, hace poco mi papá estuvo internado en urgencias. Entonces mi papá va y paga a su esposa como 8,000 pesos y yo voy y le quito el efectivo a la que le cobro y le digo, cóbrame a mí con la tarjeta. Y entro a la sala donde está mi papá y se lo regreso y me dice la esposa de mi papá, no, ya lo pagué yo. O sea, mi papá pues. Y yo le digo, tómalo. No, Dulce, ¿cómo crees? Le digo, Caro, para eso trabajo. Cuando tú tienes un deseo ardiente en tu corazón de que a tu familia no le falte nada, es cuando tú haces que las cosas sucedan. Cuando tienes ese porqué definido. Yo tenía definido que yo no quería que mis papás tuvieran carencia, que no fueran con un buen médico porque no tenían el dinero, que no estuviera el refrigerador lleno de la casa de mi abuela, de la casa de mi papá, de la casa de mi mamá. O sea, sin dinero di, con dinero voy a dar mucho más. Tus hijas son tu gasolina. Mis hijos. ¿Y tu esposo? También. ¿Qué papel juega o ha representado para ti en todo este trayecto tu pareja? Si no hubiera sido por Alan, yo no hubiera conocido de Dios. Okay. Si yo no hubiera conocido de Dios, yo no fuera lo que soy el día de hoy. O sea, sabía de Dios, pero no lo conocía. Una cosa es realmente conocerlo. ¿Cómo conoces de Dios? A través de su palabra. Entonces Alan a mí fue cuando me llevó a una congregación. Los dos teníamos cosas que arreglar cuando nos conocíamos. O sea, andábamos bien mal los dos. Pero al final del día tomamos una decisión los dos de crecer. Entonces Alan es como que me sigue el rollo en todo. O sea, neta, hace 2 días le dije, vámonos a Los Ángeles el martes. O sea, de este martes al otro, vámonos. Oye, quiero poner este negocio, ponlo. Oye, ¿qué opinas de este nombre para esto? ¿Sí me explico? O sea, somos un equipo, nos complementamos, es súper importante. Por eso yo te comentaba al principio, cuando yo llego a Cristo y que a mí me frenan muchas cosas, yo traía muchos proyectos, muchas ideas, estaba haciendo muchas cosas, pero yo estaba creciendo sobre la arena y eso en algún momento se iba a caer. ¿Por qué? No iba a soportar tormentas, no iba a soportar lluvias. ¿Por qué? Porque mi matrimonio no estaba bien. El primer año de matrimonio para mí fue el más difícil, adaptarme con Alan a su estilo de vida. Realmente fue como casi la misma historia porque teníamos 2 meses de novios, nos casamos, nos embarazamos y aquí seguimos conociéndonos. O sea, ahora sí te digo, es como un día a día. Ajá, o sea, es algo repetitivo, que yo estoy una palabra dijiste. Repetir patrones conductuales. Ajá.
repetí un patrón conductual con él. ¿Sí me explico? Mi papá y mi mamá lo vivieron, luego yo lo viví con el papá de las niñas y luego con el Alan, sí. Pero Alan ya, yo me acuerdo que lloré y yo le dije, Dios, si no me vas a mandar un buen hombre que te ame a ti, antes de que mis hijas cumplen 3 años, ya no me mandes a nadie, por favor. O sea, hasta que tengan 15. Sí. Porque mis hijas a Alan lo ven como su papá. Ellas saben que tienen a su papá, Alejandro, que está en el cielo, dicen. Entonces, ellas le enseñas una foto y lo ubican a mi papá Alejandro. Pero ellas le preguntan a Alan, oye papá, ¿cómo era yo de bebé? O sea, su memoria está consciente desde que Alan está presente. Por eso yo le decía a Dios, yo no quiero que me mandes un hombre después de los 3 años de vida. Y Dios me manda a Alan. Los dos estábamos imperfectos y ahí nos fuimos. Entonces, Alan es una parte fundamental porque me apoya en absolutamente todo. ¿Cuántos años pasaron desde que decidiste transformar tu vida hasta convertirte en lo que ahora eres, empresaria exitosa, influencer? ¿Cuánto tiempo tuviste que trabajar en tu persona? Es que eso es diario. Uno no puede decir ya llegué. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en ver los efectos o los reflejos de tu esfuerzo? 3 años. 3 años. Ok. No, mira, fíjate que cuando tomé la decisión fue en diciembre del 2017 y en enero del 2018 pongo un negocio de academia de uñas. En el 2018 empiezo, logro facturar mi primer $1.5 million sin tener lo que el día de hoy tengo. Sí. O sea, ahorita $1.5 million lo facturo en un mes. Se me hace poquito con un negocio. Entonces, logro yo eso, $1.5 million y digo, como hice esto en 12 meses, lo voy a intentar hacer primero empecé a reducir tiempos, a meterle esfuerzo. Entonces, eso fue. Empiezo mi negocio en el 2018. Ese año facturo $1.5 million. Como es un sistema educativo el que yo ofrecía como academia de uñas, pues me quedaba bastante margen de utilidad. Pude darles un mejor estilo de vida a mis hijas, las pude asegurar, las pude tener en escuelas. Pero realmente, o sea, estar en la posición que el día de hoy estoy, sí va una trayectoria 2018, 19, 20, 21, 22, unos 3, 4 años. ¿Y cuál es la clave de tu éxito? Dios, no hay otra, para mí no hay otra explicación. Okay. Algo me llamó la atención, que tú comentabas que tú tratabas de ser la mejor versión de ti misma y que el dinero llegaba solo. Sí. ¿Cuál es tu filosofía o cómo piensas en ese punto específico? ¿Por qué dices que el dinero llega solo? La gente que persigue el dinero nunca lo va a tener en abundancia, porque el dinero no está hecho para que tú seas esclavo de él. El dinero está para servirte, no para que tú le sirvas. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad y empiezas a entender que el dinero te sirve a ti, no que tú le sirves a él, es decir, tengo que trabajar muchas horas del día para tener esto, para tener lo otro, es cuando empieza a cambiar tu mindset. Mucha gente se bloquea con el no tengo el dinero para pagarlo, en vez de preguntarse el ¿qué puedo hacer para comprarme ese carro? ¿Qué puedo hacer para comprarme esa casa? ¿Qué puedo hacer para pagar esos gastos médicos? Entonces mucha gente se espera hasta que está en el peor momento para tomar una decisión. Yo también así fui. Okay. Yo perseguí el dinero. Ahora el dinero me persigue a mí. Y entre más dejo que fluya, aprendo a delegar, me doy mi libertad, mi tiempo. Mi tiempo conmigo misma no es negociable y es lo que mucha gente no entiende. Cuando tú estás bien contigo mismo, todo fluye. O sea, el dinero llega. ¿Por qué? Porque no hay estorbos. Cuando tú no estás bien contigo mismo, traes depresión, traes ansiedad, traes esto, lo otro, traes coraje, traes rabia, traes lo que sea, sientes envidia por X razón. Mucha gente siente envidia y ni sabe que siente envidia, pues, pero no le alegran los triunfos ajenos. Y ese es un error muy grande. ¿Y qué significa estar bien contigo mismo? Estar bien contigo mismo es el realmente sentirte en paz, sentirte tranquilo. Puede que hoy no hayas vendido, pero que tengas la seguridad que mañana vas a tener el fruto del esfuerzo del día de ayer. No me ando estresando, se nota cuando un negocio no vende. Andan todos estresados, mandándole mensaje a la gente, hostigando a la gente. Se nota. Una cosa es te doy un seguimiento y otra cosa es te quiero vender así, o sea, a la fuerza. Ok, ¿y qué necesitas para estar bien contigo mismo? Pues si quieren mi verdadero consejo, necesitan conocer de Cristo. Eso es lo que necesitan. O sea, eso es para mí la clave. Hablabas de cambiar tu realidad. ¿Qué significa para ti cambiar tu realidad? Moverte de los entornos donde estás, donde te mueves. O sea, no podemos pretender ser exitosos económicamente cuando me junto con pura persona, y lo voy a decir muy conceptual, mediocre,
que no creen en sí mismos, que no creen capaz a una persona en lograr algo. O sea, si yo en la mesa donde estoy sentada, yo soy la que más gano dinero, yo estoy perdiendo tiempo en esa mesa. Yo necesito sentarme con gente que gane más dinero que yo para yo poder aprender de ellos. Y cuando me siento en mesas en donde las personas ganaron mucho dinero, pero hoy no lo tienen, también me siento y los escucho para no cometer sus errores. Ok. Aprender a soltar, ¿qué significa para ti? Aprender a soltar es un duelo. Es un duelo, es un duelo. Soltar es un duelo que tiene una persona que vivir. Cuando fallece el papá de las niñas, yo no lo soltaba. Duré un año con la idea de querer retomar lo que él hacía y representar a él. ¿Sí me explico? Entonces, el aprender a soltar es un duelo. Ya no tienes ese trabajo, ya no tienes ese carro, ya no tienes esa vida por más millonario o millonaria que haya sido. Ya no la tienes. Estás en el aquí y en el ahora. Aprende a soltar. Y mucha gente no quiere vivir el duelo y no entienden que también el perder un negocio, que el perder un trabajo, que el perder un carro, una relación también es un duelo. ¿Cómo se trabaja un duelo? Pues hay consejería, hay psicólogos, hay gente que te va a ayudar. ¿Yo qué hice? Yo en mi duelo que tuve con Alejandro, yo le escribo una carta despidiéndome de él porque yo no tuve oportunidad de despedirme de él. Si a ti te pareció injusto un despido que te hicieron en el trabajo, escribe una carta quejándote, no la mandes, léela con coraje, trózala y aviéntala. Eso es lo que a mí me funcionó. Pero si ya lo tuyo es más aprensivo emocionalmente, pues ya atiéndelo. ¿Qué es lo que comentabas de olvídate de tu ex? Así es. Ok. Dulce, ¿cuáles consejos de vida podrías darle a las mujeres que van a ver este material que crees que sean claves para que ellas puedan transformar su realidad, cambiar su vida y salir adelante? Ser conscientes de su ambiente, dónde se están moviendo, a quién están escuchando. Muchas mujeres van y le piden el consejo a la amiga soltera que pues no ha tenido novio, nunca ha tenido una relación estable sobre su matrimonio. Es incongruente. Es como ir al nutriólogo y el nutriólogo es gordo. ¿Cómo por qué? O sea, es incongruente. O sea, eres mi nutriólogo, como porque tienes esa figura, pues. Si se supone que eres una persona que debe tener un resultado. Yo no voy a ir a pedir un consejo de finanzas a una persona quebrada. Y podrá sonar muy hostil o muy duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Yo tengo que saber a quién le cuento mis cosas. Yo no voy a ir a hablarle a una persona de creación de contenido que no sabe hacer contenido. Sí. Yo puedo hablar un tema contigo de creación de contenido porque sabes de eso. Porque incluso sé que sabes más que yo de eso. Entonces yo no puedo ir a hablar con una persona de algo que no va a entender y que nomás me va a dar su suposición. Ese es el punto número uno. No, yo creo que es el menos, bueno, es importante pues, pero me voy a ir de lo así para arriba. Okay. Entonces, el cuidar el ambiente, ¿sí? ¿Con quién te estás relacionando? Si realmente quieres un cambio en tu vida, deja la peda, deja la fiesta, deja los vicios, el casino. O sea, puede que no tengas ningún otro vicio, pero ahí vas al casino a tirar dinero. En una ocasión yo fui a cobrar a un casino a una clienta y cuando llego y entro está una señora que va y le echa una maleta a un fulano y le dijo: aquí quédate a vivir. O sea, a lo que se atienen, pues, ¿me entiendes? Encadenado. Exacto. O sea, esos vicios, suéltalos. O sea, los vicios que no te están dejando nada bueno, suéltalos. Y como dice también el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y es la realidad. Puede que tú no seas así porque mucha gente se limpia las manos y dice: es que yo no soy así. Sí, pero como te relacionas con esa gente, te estás cerrando puertas. Claro. Sí, o sea, yo no voy a llegar con una persona que no conozco, que me puede decir misa, pero que yo en redes sociales veo que anda en la peda. A lo mejor ella no está en la peda o tomando, ¿verdad? Pero ella eso visualiza en sus redes sociales. Tienes que tener mucho cuidado. O sea, tus redes sociales ahorita son tu currículum. Yo lo primero que le digo a mi RH, le digo: mándame las redes sociales de la que me estás prospectando. Yo veo las redes sociales y yo le digo: no. Sí, no. Tráela pues para entrevistarla. Okay. Entonces, ese es otro consejo que yo doy. Cuida el ambiente. Cuida el ambiente con quien te rodeas. Cuida a quién estás escuchando. El otro es ser muy intencional. ¿Qué quiero lograr? Tienen que escribir por qué lo quieren lograr, a dónde quieren llegar, qué quieren hacer. Tienen que ponerlo en el papel. La gente no acostumbra a escribir, se quiere ir a la laptop. No, tienes que sentir. Hay algo muy importante que es la ley de la atracción. Yo la estudié mucho tiempo y yo la apliqué mucho tiempo. El día de hoy no estoy aplicándola. Yo simplemente voy conforme a la voluntad de Dios.
Pero para la gente que quiere entender cómo funciona la ley de la atracción dice que lo que tú piensas lo atraes, pero no es cierto. Lo que tú sientes lo atraes. Si yo pienso que me voy a hacer millonaria, pero yo me siento como pobre, yo nunca voy a traer dinero a mi vida. Yo me tengo que sentir abundante, pero yo para poder sentirlo y no sentir que es una mentira, yo tengo que trabajar mucho en mi interior. Tengo que quitar muchos patrones de mi pasado, tengo que borrar muchas cosas y para eso viene Dios, para quitarnos esos malos patrones, cerrar esas puertas, esas cosas, porque por más que yo aplicaba la ley de la atracción y me funcionaba, eran mis fuerzas. Okay. Cuando es a las fuerzas de Dios, tienes un resultado sólido para toda tu vida. Entonces fue cuando yo dije, yo ya no voy a hacer. Yo me acuerdo que yo soñaba con el carro que el día de hoy tengo. Entonces yo soñaba y una amiga el día de ayer le dije, lo compro, y me dijo, es que tú siempre lo soñaste, me dijo. Entonces yo dejé de aplicar la ley de atracción, me enfoqué en la voluntad de Dios y Dios me ha dado un resultado sólido. Entonces, ¿cuál es mi segundo consejo? Es ser muy intencional, saber a dónde quiero llegar, a dónde yo quiero llegar. Saber a dónde yo quiero llegar. O sea, a dónde y por qué. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Lo primero que piensan es en un carro, en una casa. Güey, no tienes ni el refrigerador lleno de tu casa. O sea, ¿sí me explico? No tienes ni un seguro de gastos médicos mayores. Porque estás pensando en las apariencias. Para que yo pudiera cambiar de carro, para que yo pudiera realmente, y no es un carro del año, Sí. O sea, no es un carro del año, porque no tengo una necesidad de un carro del año, si me está cumpliendo mis expectativas y me ahorro mi dinero. Tiene que haber un equilibrio. Claro, o sea, claro que sí, tiene que haber un equilibrio. Entonces, tienes que saber por qué lo estás haciendo. Yo primero me enfoqué en mis necesidades, pagué mis deudas. Yo no, ni un solo peso debo, ni uno solo. O sea, yo no puedo pretender tener abundancia cuando yo debo dinero. Si tú debes dinero, tú te bloqueas la abundancia. Tú tienes que liquidar todas tus deudas. Las tarjetas de créditos, úsalas para hacer puntos. Úsalas para beneficios, que los kilometrajes del avión, que la gasolina, que esto y lo otro, ¿verdad? Ok. Úsalas para eso. Pero si no tienes el dinero, no tienes por qué comprarlo. Que los meses sin intereses, no. Si no tienes el dinero, no lo compres. Entra a jalarte. Exactamente. Cuando tú sabes que tienes deuda, tú no fluyes en la abundancia. O sea, es imposible. No puedes. Nosotros, un principio, y lo dice la Biblia, no le debas nada a nadie. Al contrario, que te deban. Entonces, no le debas nada a nadie. El primer paso para tener éxito es no le debas nada a nadie. Liquida todas tus deudas y luego no te endeudes con carro. Cómprate el que te alcance. Okay. O sea, cómprate el que te alcance. Luego la gente, digo, qué bueno, ¿verdad? Felicidades a todos los que se compran un carro de crédito. Pero realmente lo estás debiendo. Sí, porque vives para pagar la deuda. Exactamente. Entonces, para mí, yo prefiero un carro de cash que no sea lo mejor del año. No tengo por qué aparentar nada, yo no tengo por qué quedar bien con nadie. Lo pagué de cash y yo no le doy nada a nadie. Al contrario, me deben porque les está sonando algo. Le están fallando las balatas. Sí, les está sonando las balatas. Ok. Entonces, ¿algún otro consejo o algún otro comentario que nos quieras hacer antes de despedirnos? El tema del propósito definido que les decía y el realmente, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Qué tengo que leer? Si yo me quiero ser una empresaria exitosa, yo no voy a leer, como lo decía hace rato, libros de novelas. Tengo que saber qué estudiar. Tengo que ser un aprendiz de por vida. Yo nunca debo de pensar que a pesar de que esté en la posición que esté o esté ganando lo que esté, es ya todo. O sea, ya es top. No, yo tengo que seguir aprendiendo. Yo tengo que tener la humildad de aprender. Yo tengo que tener la humildad de preguntar. No se me tiene que subir el ego. Cuando el ego sube, la cartera baja. Okay. Entonces yo tengo que cuidar mucho eso. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿A quién estoy escuchando? Y tengo que hacer eso. ¿Cómo puedes definir el ego? El ego es orgullo. Okay. Y el orgullo es aborrecido por Dios. Okay. O sea, el ego es, nadie me puede decir nada. Es lo que yo digo y nada más, y punto. Y veo a la gente por debajo del hombro. O sea, yo tengo que tener la humildad. El otro día yo voy a lanzar un nuevo negocio y me contacta una persona para ser mi proveedor. No me gustó cómo me trató, por más que me lo hayan recomendado. No me gustó el trato. Yo le sentí el ego, yo le sentí la soberbia. Es que no me gustó cómo me trató. Entonces ya no le contesté. Hasta me mandó un audio así como, nunca me mandó sus productos, quería que yo le dijera qué quería, pero nunca me mandó un catálogo. ¿Sí me explico? Entonces, pues, el ego es eso, es orgullo. Nadie me puede decir nada. El orgullo no es una emoción correcta que nosotros debamos de sentir. Okay. O sea, yo nunca me debo de vanagloriar, porque cuando yo me vanaglorio, yo digo, es que yo soy muy chingona, es que yo soy muy fregona, y por mí esto y por mí lo otro.
Yo ahí ya perdí la humildad, yo ahí ya perdí el piso. Yo jamás voy a decir que gracias a mí, es gracias a mi equipo, es gracias a mi familia, es gracias a Dios. Nada ha sido consecuencia de yo sola jamás hubiera podido, jamás, incapaz sería yo. Yo tengo que tener esa humildad de saber preguntar, de saber tener humildad. El propósito. El propósito. Excelente. Pues Dulce, muchísimas gracias por habernos acompañado. Okay. La verdad que, como te lo dije desde un principio, creo yo que esta entrevista deja muchos puntos de los cuales las personas pueden aprender o que les pueden ayudar a crecer. Te agradezco tu tiempo, sobre todo pues también pues tu entusiasmo de estar aquí y todas las partes de tu vida que nos has contado. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a andar. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego.